Élite, Escuela de Liderazgo, Transformación y Ética. Élite tiene como objetivo capacitar a jóvenes líderes con visión de país y valores democráticos, en el ejercicio de un liderazgo con responsabilidad y ética, basado en principios y capacidad de construir un futuro mejor para la sociedad. Hoy en nuestro quinto módulo, tenemos como disertante al ingeniero Luis Eduardo Martínez, con la ponencia Planificación y Políticas Públicas. Muchas gracias a todos los participantes también de este proceso de capacitación que está llevando a cabo Élite como Escuela de Liderazgo para Jóvenes. Además, felicito la iniciativa. Me parece que es algo muy importante. Los jóvenes de hoy en día que están llamados además a liderar los nuevos procesos de planificación, las políticas públicas, pero también el mundo privado, por supuesto, requieren para poder liderar. Entonces, de mi parte, gustoso de compartir mi experiencia en el tema de políticas públicas, en el tema de competencias, en el tema de planificación. Nuevamente, muchísimas gracias a todas y todos por su atención, su interés en este tipo de temas. Luego de la presentación, con todo gusto, vamos a responder las preguntas. El tema al cual fui invitado es planificación y políticas públicas. Esta temática mayor, si se quiere, la he dividido en tres elementos. Uno sería el Estado. Vamos a ver, al hablar de políticas públicas, hablamos de lo público, y al hablar de lo público tenemos que hablar de la instancia responsable de lo público, que sería el Estado, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre el Estado. Luego vamos a ver cómo el Estado distribuye responsabilidades en los distintos niveles de gobierno en lo que es la distribución de competencias, porque en función a esas competencias es que podemos construir políticas públicas desde cualquier nivel de gobierno. Y finalmente, las políticas públicas, ¿no? En las políticas públicas, donde vamos a ver también lo que es el sistema de planificación, cómo eso aterriza ya en las políticas públicas y cómo las políticas públicas a su vez se conectan con las competencias y con elementos que vamos a analizar uno a uno. Entonces, para iniciar, hablamos del Estado. Cuando hablamos del Estado, es muy importante entender que hablamos de al menos tres elementos, ¿no? Es decir, hay diversos autores que describen al Estado y muchos difieren de los conceptos y definiciones de los otros, pero en lo que hay un consenso es de que cuando hablamos del Estado, referimos mínimamente a tres elementos. Territorio, que es el espacio sobre el que se encuentra instalada una población; el gobierno, que es el conjunto de organismos que dirigen el Estado; y la población, es decir, el conjunto de habitantes que se encuentran en el territorio de un Estado. Es decir, cuando hablamos del Estado, no solamente nos referimos a un sinónimo de gobierno, ¿no? Los poderes, si se quiere, que organizan o que rigen en un Estado, sino también a estos otros elementos que constituyen el Estado con una visión más integral. Nuestro Estado, en particular, el Estado boliviano, la República de Bolivia, podemos decir con toda propiedad, la República de Bolivia no es excluyente con el concepto de Estado, por ejemplo, de Estado plurinacional. Incluso la Constitución habla de la República, y además cuando decimos la República de Bolivia, en realidad hacemos referencia a ciertos elementos que constituyen el Estado republicano. División de poderes, nosotros tenemos división de poderes, que tenemos la división de órganos, por ejemplo, en nuestro Estado. También tenemos los conceptos de democracia, conceptos de Estado de Derecho, etcétera, vinculados a los conceptos republicanos. Entonces, cuando nos referimos, hablamos de Bolivia como un Estado unitario, social, de derecho plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, ¿no? Además de todo el pluralismo que caracteriza a este Estado, ¿no? Pero este Estado también no es solamente el nivel central del Estado. El nivel central del Estado es una parte de este Estado, también el nivel departamental, el nivel regional, el nivel municipal y las autonomías indígenas originarias, ¿no? Entonces, tenemos un Estado, en realidad organiza el Estado. Una podríamos decir que es la forma
horizontal en la cual el Estado tiene poderes u órganos, donde tenemos el órgano legislativo, el órgano ejecutivo, el órgano judicial y el órgano electoral. Entonces esa es la forma horizontal en la cual se organiza el Estado. Pero también hay otra forma, si se quiere, vertical de organización, y esa tiene que ver con lo territorial. Entonces ahí es donde tenemos lo nacional, departamental, regional, municipal, indígena, originario, campesino. Ahora, a este Estado, ya pasando al segundo punto, cómo en esa complejidad que acabamos de ver con varios niveles de gobierno y además con varios órganos, cómo se organiza el poder, cómo se organiza el quién hace qué. Y es ahí donde se incorpora la figura del sistema de asignación de competencias, muy importante para entender también las políticas públicas, ¿no? Entonces, ¿qué es ese sistema de asignación de competencias? El sistema de asignación de competencias es el conjunto de tipos de asignación. Vamos a ver que hay asignaciones primarias y secundarias, llaves de asignación, es decir, son los tipos de competencias, si es privativa, exclusiva, compartida, concurrente, y facultades competenciales. Y cuando hablamos de facultades, hablamos de legislar, reglamentar y ejecutar principalmente. Así como las funciones de movilidad competencial. Cuando hablamos de movilidad competencial, ya nos referimos a la posibilidad de transferir o delegar, por ejemplo, las competencias, que tiene como objetivo el Estado en todos sus niveles ejerza sus atribuciones de manera eficiente y efectiva, ¿no? Es decir, todo este sistema de asignación de competencias busca que el Estado sea lo más eficiente posible. Es complejo, existen solapamientos, hay cruces en las competencias. Sin embargo, el primer paso, creo, para poder desenredar el sistema de asignación de competencias es entenderlo a cabalidad. Entonces, esa es una parte de lo que vamos a ver también ahora, es el segundo punto. Pero entonces, ya que hablamos del sistema de competencias, veamos qué es una competencia. En este caso, la Ley Marco de Autonomía nos dice es la titularidad de atribuciones con respecto a las materias. Entonces vamos a ver que nos hablan de atribuciones y nos hablan de materias. De eso vamos a hablar también para terminar de aclarar la temática, ¿no? Definición se encuentra en la Ley Marco de Autonomía en el artículo 6, parágrafo 2, numeral 4. Entonces, para seguir entendiendo la competencia, por ejemplo, hay un autor bastante experto, especializado en la temática de competencia, ha escrito varios libros al respecto. Y nos dice Barrios en su texto del 2008 que las competencias son aquellas habilitaciones jurídico a los órganos estatales para que estos produzcan bienes y servicios. Es decir, el Estado habilita a cierto nivel de gobierno para que, por ejemplo, pueda producir bienes y servicios en salud. Es decir, en nuestro tema de hoy día, para que genere políticas públicas, para que implemente políticas públicas, por ejemplo, en salud, por ejemplo, en educación, por ejemplo, en desarrollo productivo. Entonces, es ahí que tiene la competencia para diseñar e implementar políticas públicas en determinadas temáticas, ¿no? Si queremos verlo desde la óptica de las políticas públicas, ¿no? Barrios también acota que cada quien recibirá campos potenciales de acción y en tal medida límites. Es decir, al decirnos que podemos desarrollar políticas públicas en salud, por ejemplo, al gobierno municipal de Santa Cruz, también lo que le está diciendo es que el gobierno municipal puede implementar políticas de salud. Sin embargo, tiene límites. Quiere decir que no puede salir de la jurisdicción del municipio de Santa Cruz de la Sierra. No puede, por ejemplo, implementar políticas en Guarnes, no puede implementar políticas, vamos más allá, Cochabamba, Potosí, ni el gobierno municipal de Cochabamba podrá hacer lo propio con Villatunari, por ejemplo. Entonces, a eso nos referimos con límite, pero también hay otros límites que son los límites materiales. Es decir, no puede necesariamente desarrollar competencias o políticas en todo el ámbito de salud, porque ya lo establece con precisión. A los gobiernos municipales, por ejemplo, se les dijo, la parte de la política que le toca es infraestructura y equipamiento de primer y segundo nivel. Ah, pero yo quiero construir un hospital de tercer nivel. Es excelente que quiera construir como gobierno municipal. Entonces, lo que tiene que hacer es acordar con el gobierno departamental titular de la competencia de hospitales de tercer nivel
la construcción conjunta, un acuerdo intergubernativo, ambos podrían poner recursos y se podría desarrollar. Entonces, a eso se refiere Barrios cuando nos habla de límites, porque cada competencia tiene campos de acción, es decir, algo en lo cual yo puedo desarrollar mi política, pero también ese campo de acción tiene límites incluso ya más internos a la institucionalidad. Por ejemplo, sigamos con el caso de salud, la gestión del sistema de salud es una competencia concurrente. Hay otros límites ahí porque las facultades en una competencia exclusiva son legislar, reglamentar y ejecutar. Pero cuando es concurrente, los gobiernos autónomos solo podrían reglamentar y ejecutar. ¿Qué significa eso? Que también tienen el límite, por ejemplo, para emitir sobre salud. Porque esa es facultad del nivel central del Estado. ¿Por qué si estamos en autonomía? Porque es una autonomía con tipos de competencia. Y la autonomía plena se tiene sobre las competencias exclusivas. Si es competencia exclusiva, puede legislar, reglamentar y ejecutar. Si es competencia concurrente, nuevamente, tiene un ámbito potencial de acción, pero tiene un límite. El límite es que el gobierno municipal solo podrá emitir reglamento y ejecutar. Bien, ese es entonces el siguiente punto. Lo que significa el ejercicio competencial. ¿Qué significa ejercer mi competencia? Cuando decimos los gobiernos autónomos están ejerciendo o no están ejerciendo. Cuando yo digo se está ejerciendo la autonomía. Cuando estamos implementando políticas públicas en el marco de nuestras autonomías. Significa que estamos ejerciendo nuestras competencias, en otras palabras. ¿Y qué significa ejercerla? Justamente lo que acababa de mencionar. Este proceso que tiene que ver con legislar una ley sobre la temática, reglamentar el reglamento, el decreto municipal, el decreto departamental, el decreto nacional según el caso, y ejecutar. No nos quedemos con la norma, no nos quedemos con la ley, no nos quedemos con el decreto, hagamos algo. El programa, el proyecto, la unidad, la acción con que nos lleva a solucionar el problema público, implementar la política pública como tal. Entonces, ese es el tercer punto muy importante de lo que se denomina el circuito del ejercicio competencial. Al respecto, la Constitución Política del Estado, en el artículo 297, establece que un nivel de gobierno justamente tiene las facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva. A eso nos referimos con las tres facultades del ejercicio competencial. Además, hace un momento yo les mencionaba la movilidad competencial. La movilidad competencial es la posibilidad de que un gobierno sobre sus propias competencias exclusivas mueva, transfiera o delegue una parte, solo la reglamentación y solo la ejecución. No pueden ni transferir ni delegar la legislación, por ejemplo. Es decir, la reglamentación y la ejecución podría transferirla el titular a un otro nivel de gobierno. Aquí también es importante analizar la jurisprudencia que se ha ido dando en la materia autonómica. ¿Qué significa eso? Cuando, por ejemplo, un gobierno tiene que ir al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional tiene que analizarla y emite una sentencia, una declaración, las declaraciones constitucionales plurinacionales, como por ejemplo la de Cocapata, que es la de la Carta Orgánica de Cocapata, que es histórica porque es la primera declaración constitucional plurinacional sobre una carta orgánica, por tanto es una de las más importantes, quizá la más importante en temas municipales, de autonomía municipal, porque cuando el Tribunal Constitucional analizó, justamente revisó lo que era constitucional y lo que no era constitucional de esa carta orgánica. Y además emitía juicios y fue generando también teoría que podemos rescatar de esas mismas declaraciones constitucionales plurinacionales. Y justamente es en esta declaración constitucional que el tribunal habla del circuito de ejercicio competencial y dice, entendiendo a este como el proceso de legislación, reglamentación y ejecución de una competencia. Entonces, además, esto que acabamos de ver está refrendado por el mismo Tribunal Constitucional. También hay otra sentencia del Tribunal Constitucional, la 1714, que esta tuvo un tratamiento diferente. Cuando se aprueba la ley 070, que es la ley de educación, la Avelino Cignani, hubo una demanda de inconstitucionalidad de un gobierno departamental con respecto a esta
ley, porque sentían que avasallaba las competencias departamentales sobre educación. Entonces, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en este caso, lo que hace es definir a las facultades como el poder de hacer, ¿no? En este sentido, las competenciales se pueden entender como el poder de legislar, el poder de reglamentar y el poder de ejecutar. Y en ese caso, el Tribunal Constitucional lo que estableció es que en una competencia concurrente como la gestión de la educación, por ejemplo, el nivel central, a pesar de ser el titular de la legislación, como les decía, en una concurrente solamente el nivel nacional puede legislar y los niveles autonómicos solo pueden reglamentar y ejecutar, estableció de que el nivel central no podía centralizar y tenía que distribuirla a los diferentes niveles de gobierno. Entonces esa fue la parte positiva de la sentencia 1714, por ejemplo. Les mencionaba hace un momento también de que existen varios tipos de competencia. ¿A qué nos referimos con esto? Hay competencia privativa, exclusiva, compartida y concurrente, principalmente. Las competencias privativas, esta es una especie de mapita de cómo ubicarla en la Constitución Política del Estado, porque lo importante de nuestro catálogo competencial, es decir, el listado de competencias constitucionales, es que todas las pueden encontrar entre el artículo 298 y 304 de la Constitución Política del Estado. Es decir, ahí está el catálogo competencial constitucional. Entonces, si ustedes tienen alguna duda sobre, por ejemplo, quién es el titular sobre Fuerzas Armadas, sobre policía, sobre salud, sobre educación, sobre desarrollo productivo, tienen que revisar ese catálogo. Hoy día vamos a ver algunos casos particulares, pero es bastante amplio y requiere mucho más análisis, ¿no? que el tiempo que vamos a tener hoy día. Bien, les decía entonces, lo que están viendo es una especie es una tabla que trata de mapear las competencias en la Constitución. Por ejemplo, en el artículo 298, parágrafo 1, tenemos 22 competencias privativas. Están en el 298, parágrafo 1, y luego del numeral 1 al 22 están listadas todas las competencias privativas. ¿Y qué tenemos en esas 22 privativas? Ahí tenemos, por ejemplo, Fuerzas Armadas, tenemos Policía Nacional, tenemos emisión de monedas, Banco Central de Bolivia. Esas competencias que el constituyente, es decir, los responsables de elaborar la Constitución, en su momento consideraron que albergan la unidad y seguridad y estabilidad del Estado. Por eso las blindan y les ponen en esta categoría de privativas. ¿Qué significa privativas? Que solo a nivel central del Estado las puede implementar. ¿Y qué quiere decir esto? Legislar, ejecutar únicamente, y ni siquiera pueden transferir ni una parte, solamente a nivel central del Estado. Luego están las exclusivas. Las exclusivas del nivel central del Estado, que están en el 298, parágrafo 2, existen 38, es decir, del numeral 1 hasta el 38 está todo el catálogo de exclusivas nacionales. ¿Y qué tenemos ahí? Todas las competencias que han sido asignadas al nivel central del Estado y que el Estado puede nuevamente legislar, reglamentar y ejecutar. Tenemos luego otro grupo de competencias que son las compartidas. Aquí solamente tenemos 7. Son bastante peculiares porque hay una doble legislación, ¿no? Es un caso muy especial en todo el sistema de competencia. Por ejemplo, el nivel central emite algo que se denomina la ley básica, por ejemplo, la ley del régimen electoral. Pero sobre esa ley básica, los gobiernos departamentales pueden, de hecho deben, emitir el régimen electoral departamental. Esa es la lógica en las competencias compartidas, que hay tanto una legislación básica como una legislación de desarrollo, y luego los gobiernos autónomos deberían reglamentar y ejecutar estas competencias. Tenemos también luego las competencias concurrentes. En las competencias concurrentes están en el artículo 299, parágrafo 2 de la Constitución, del numeral 1 al 16. Aquí están las competencias, probablemente algunas de las más importantes del Estado. ¿Por qué afirmamos esto? Porque entre las competencias concurrentes están, por ejemplo, la gestión del sistema de salud, la gestión del sistema de educación, agricultura, ganadería, caza y pesca, etcétera, ¿no? Entonces hay varias que son muy importantes. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de competencia?
si bien como su nombre lo dice son concurrentes, es decir, que todos los niveles de gobierno concurren para su implementación, la legislación, la facultad legislativa recae en el órgano legislativo del nivel central del Estado. Lo cual, ¿por qué es tan importante la legislación? ¿No? Es decir, en las discusiones que hubo en la Asamblea Constituyente para si las autonomías iban a poder legislar o no, esto fue un tema crítico muy importante que se lo llevó a la discusión hasta el final, porque el órgano, el nivel de gobierno que legisla, básicamente tiene la capacidad de distribuir la competencia, de asignar responsabilidades de quién financia, cómo financia y cómo, a fin de cuentas, se distribuyen las responsabilidades a nivel de detalle, ¿no? Entonces, por eso es tan importante. Por ejemplo, en salud, en educación, ¿por qué si tenemos autonomía no podemos sacar leyes de salud, leyes de educación? ¿Por qué no podemos definir características propias de la salud y de la educación en cada departamento, en cada municipio? Porque existe la política nacional de salud, nacional de educación, que han sido incorporadas como competencias exclusivas del nivel nacional. Por tanto, el diseño de políticas, la visión de cómo se va a manejar el sector, en realidad lo define el nivel central del Estado. ¿Y qué es la parte que le toca de la política a educación en particular? Les toca de repente una parte más operativa, ¿no? Es la construcción y equipamiento de las infraestructuras que se le ha dado desde la Constitución Política del Estado, la Ley Marco de Autonomía en el caso de salud y otras leyes sobre el tema de salud, y en el caso de educación la Ley Avelino Ciñani. Bueno, y así podemos ver también ya luego las competencias exclusivas del nivel departamental en el artículo 300, parágrafo 1. Si queremos ver las exclusivas municipales, las podemos ver en el artículo 302 de la misma Constitución Política del Estado. Luego en el 304 vamos a encontrar todas las competencias sobre la autonomía indígena. Competenciales que está organizado por tipo de competencia. Primero tenemos las privativas, luego las exclusivas a nivel central, luego están las compartidas, luego las concurrentes y van en ese orden, ¿no? Luego tenemos la Ley Marco de Autonomía. La Ley Marco de Autonomía desarrolla alguna de estas competencias, las que puede desarrollar. Por ejemplo, no puede desarrollar competencias de la autonomía nacional, de desarrollar competencias de la autonomía. ¿Qué significa desarrollar competencias de la autonomía? Tomar una competencia exclusiva de un gobierno autónomo y decir esto es lo que debería ser la autonomía con su competencia. Eso lo ha prohibido el mismo Tribunal Constitucional, y justamente en base a que la ley marco en algún desarrollaba competencias exclusivas de las autonomías. Recordemos que en una competencia exclusiva el único titular que puede desarrollar sus facultades, legislar, reglamentar y ejecutar. El Tribunal Constitucional, con la sentencia 2055/2012, estableció de que la Ley Marco de Autonomía, la Asamblea Legislativa Nacional, expulsor establecido de que una ley nacional no podía legislar competencias autónomas. Entonces, lo que tenemos aquí es una entrada por sector, ¿ya? Por ejemplo, el artículo 81 de la ley marco, usted puede entrar y ver el salud. Y aquí lo que hace en salud, recordemos que salud sí puede desarrollar la ley. ¿Por qué? Porque es una competencia concurrente. Y la concurrente, el que legisla es el nivel central del Estado, ¿no? Voy a recalcar este tema que me parece importante. Y luego lo que hace es decir, bueno, en el artículo 81, el nivel central del Estado va a hacer esto, el nivel departamental va a hacer esto, y la autonomía y el gobierno municipal van a hacer esto otro. La distribuye la competencia de salud. Lo propio se hace en otros sectores, y como les decía, la entrada es sectorial. Primero entramos, tiene una lógica sectorial, ¿no? Salud, hábitat, agua potable, educación, y a partir de ahí la distribución. Entonces aquí también yo tengo mapeadas las diferentes competencias por sectores que están en la Ley Marco de Autonomía. Este material también lo van a tener ustedes a disposición para que luego, si quieren indagar sobre alguna competencia o algún sector en particular, también lo sirva esto de ayuda a memoria.
Algo que es muy importante también en la asignación de competencias es que, por ejemplo, entrando en la materia también objeto de la presente disertación, es planificación, ¿no? La planificación como tal también es un rol del Estado y también se ha asignado a los diversos niveles de gobierno como una competencia para cada uno de los niveles de gobierno. Antes de entrar al análisis de las competencias en planificación, ya entrando a la última parte sobre las políticas públicas y la planificación, la Constitución Política del Estado, en el artículo 316, establece como una función del Estado, entre otras, el de conducir el proceso de la planificación económica y social con participación y consulta ciudadana. Es decir, revaloriza el rol del Estado en la planificación, ¿no? Integral, porque habla de lo económico, de lo social, de manera participativa, ¿no? Y también en la dirección y control de sectores estratégicos de la economía. Como hemos visto en los últimos años, el Estado ha jugado un rol mucho más protagónico en la economía, ¿no? Con algunas empresas denominadas estratégicas, entrando a ciertos sectores de la economía, entrando también con planes nacionales que abarcan diversos rubros, etcétera, que han mostrado, han querido mostrar un rol con mayor protagonismo del Estado en la planificación del país. También con respecto a lo que establece la Constitución Política del Estado, en el artículo 232 se dispone los principios que rigen la administración pública, ¿no? Y esto se traduce en los lineamientos, las directrices que establecen un marco que comprende no solo las actividades de las y los servidores públicos, sino la manera en que esto se realiza, ¿no? Es decir, todos los servidores públicos deben regirse bajo ciertos principios al diseñar, al implementar políticas públicas, y estos principios son legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso, interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultado. Ahora, lógicamente eso es lo que está planteado en la Constitución, ese es el ideal, ese es el deber ser. Seguramente todos tenemos en el imaginario colectivo una idea muy diferente del servicio público y de los servidores públicos, lamentablemente, ¿no? Seguramente no se puede generalizar, pero sí hay una idea generalizada negativa o principalmente negativa ahorita de estos principios en cuanto a su aplicación práctica, ¿no? Entonces entramos al último punto, la planificación y las políticas públicas como tal. Acabamos de ver cómo se organiza el Estado, ¿no? El Estado con sus diversos órganos, esa división de órganos que se remonta a Aristóteles 4 siglos antes de Cristo, que Aristóteles ya había escrito al respecto de que el Estado debería tener diversas funciones, separarse del rol de una sola persona que concentra el poder, porque cuando se concentra el poder es muy peligroso para los gobernados, ¿no? Entonces ya desde hace 24 siglos se había teorizado sobre la división de los poderes. Mucho más adelante, casi 20 siglos después, John Locke escribe sobre la división de poderes. Esto lo lleva unos 60 años después Montesquieu a un texto sobre el espíritu de las leyes donde habla específicamente la teoría de la división de poderes. Y ese texto de Montesquieu es uno de los que de repente fueron la base ideológica en cuanto a al componente de organización del Estado, por ejemplo, para la Revolución Francesa o la Revolución Americana, ¿no? Que se dan casi en simultáneo en Europa y en Estados Unidos. En Estados Unidos, en lo que ahora es Estados Unidos, en lo que en ese momento se forma como esa nueva nación. ¿Por qué es tan importante? Porque en 1776, cuando se crea este país, cuando se crea Estados Unidos, nace con una constitución. Es la primera constitución liberal, la primera constitución de un Estado que, como las conocemos modernos de hoy en día,
con la lógica republicana, pero además federal, ¿no? Es decir, que habla de las libertades de las personas en ese Estado. Paralelamente, la Revolución Francesa en Francia, perdón, y años más tarde, que da origen a la Constitución francesa, se dice que la primera Constitución boliviana era en gran parte una copia de la Constitución francesa, ¿no? Y que recogía gran parte de sus postulados democráticos liberales, como también ya lo hemos seguramente visto en la historia. Entonces, quería llegar a Bolivia, de dónde nace nuestra Constitución, de cómo se organiza el Estado, los poderes, incluso el tema de los niveles de gobierno, porque es ese Estado, el Estado boliviano, a partir de la Constitución de 1826, que ha venido modernizándose poco a poco, tal vez avanzando y retrocediendo algunos pasos, y en este momento nos encontramos con un Estado organizado como lo acabamos de describir, pero además con una forma de hacer políticas públicas. Y esa forma de hacer políticas públicas esté determinado principalmente con dos leyes, diría yo. Uno es esta de acá, es la ley 777, que es la ley del Sistema de Planificación Integral del Estado. Y la otra está acá, que es la ley 1178, que es la ley de los sistemas de administración y control gubernamental. Estas dos leyes rigen de gran manera todo lo que se hace en el aparato público. Cada acción que se desarrolla está vinculada de una u otra manera a lo que establecen estas leyes. ¿Por qué? Entonces entramos de lleno a lo que es planificación. Entonces, ¿qué es la planificación en nuestro país? La planificación por una ley del Sistema de Planificación Integral del Estado, la ley 777, que mencionaba hace un momento, de la gestión 2016. Antes teníamos algo que se denominaba el SISPLAN, Sistema Nacional de Planificación, que tiene ahora algunos cambios con el SPIE. Entonces, aquí se establece la planificación de corto, mediano y largo plazo. ¿Qué sería esa planificación de largo plazo? Vamos a ver en un rato los planes, pero nos referimos principalmente, en este caso, en este momento en particular, todavía tenemos como marco general de la planificación la agenda patriótica. Todos han escuchado hablar seguramente de la agenda patriótica, los 13 pilares de la agenda patriótica. Esos son los pilares que rigen la planificación en el país. Sí, pero yo no estoy de acuerdo, yo no participé, además yo soy de una línea ideológica diferente a la del gobierno, así que no estoy de acuerdo, no la voy a tomar en cuenta. Cada gobierno municipal, cada institución pública de este país, cuando inscribe un programa, un proyecto, una acción en su POA, en su presupuesto, en su PTDI, en su PEI, tiene que en los diferentes sistemas operativos inscribir a qué pilar. No hay forma en este momento en particular de que uno pueda hacerle lance, si quiere, a la planificación de largo plazo. Está estrechamente ligado. Por ese lado es algo positivo porque en realidad se ha teorizado bastante, se criticó bastante el anterior sistema de planificación porque cada uno iba por su lado, porque no había coordinación, no había articulación, no había conexión entre los diferentes niveles. Sin embargo, el SPIE fue un poquito más allá, porque llegó a centralizar demasiado y a invadir las competencias también de los departamentos y de los municipios, de las autonomías indígenas, para planificar de manera autónoma, ¿no? Es decir, esa fue la otra parte. Más allá de estos, de repente, que son más juicios de valor sobre lo que hizo o pretendió hacer el sistema de planificación integral del Estado, está lo que plantea. Y lo que plantea es una planificación de largo plazo, por ejemplo, la agenda patriótica vigente en la actualidad, que es al 2025, también se denomina la agenda del Bicentenario, establece un PEDES, que es un plan de desarrollo económico y social, y en cada municipio, en cada departamento, y cada institución además tiene su PEI. ¿Y por qué es tan importante? Esta partecita de acá, yo les decía, rige básicamente todas las políticas públicas, porque lo que luego cada institución incorpora en su POA, en su sistema de programación de operaciones, tiene que estar vinculado inicialmente a lo que incorporó en la planificación de mediano plazo. En el nuevo sistema de planificación, la nueva lógica de la articulación de la planificación de corto plazo con la de mediano plazo, ya no existe, ha disminuido mucho
el espacio para la improvisación y la incorporación de proyectos de último momento. Se supone que lo hemos planificado para el mediano plazo y a partir de esa planificación de mediano plazo es que cada año en nuestro POA ya nosotros desprendemos de esa planificación de mediano plazo la parte que me toca. Nuevamente, por supuesto, este es un sistema ideal, teórico en muchos sentidos. En la práctica esto ha sido muy diferente, no había la tradición de planificar para el mediano plazo, entonces cada año no solo que los mismos gobiernos municipales, sino también las comunidades, la población seguía demandando, se veían obligados a incorporar otras, ¿no? ¿Qué ha hecho, por ejemplo, ahora el Ministerio de Planificación en lo que se denominó las evaluaciones de medio término? Les dijo, bueno, como no tiene nada que ver lo que hiciste en tu POA con tu PTDI, ajustalo tu POA en la evaluación de medio término para que se parezca a lo que has hecho en tu POA. Y así tenemos una vinculación, que es lo que queríamos todos mostrar, una vinculación entre el PTDI, entre la planificación de mediano plazo y la de corto plazo. Entonces, echa la ley, echa la trampa, pero también en ese momento no había otra, ¿no? Porque la otra era que todas las instituciones públicas del país demuestren que lo que han ejecutado en la práctica, que las políticas públicas que han llevado a cabo no tienen mucha relación con la planificación de mediano plazo. Eso es lo que ha pasado en la práctica en gran parte de las instituciones públicas de nuestro país. Y les decía, cada política pública está vinculada con estas dos leyes porque cuando yo planifico en el largo plazo lo que quiero para mi país, para mi departamento, para mi municipio, luego mi institución, el gobierno municipal, por ejemplo, u otra institución pública, lo que es anual vinculada a esa planificación de mediano plazo. Eso lo acabamos de decir. Pero entonces, lo que yo hago acá también tiene que verse reflejado en mi sistema de organización administrativa. A su vez, esto tiene que estar vinculado a mi sistema de presupuesto. Y estos tres que acabamos de ver son los que se denominan los sistemas para programar y ejecutar dentro de la ley 1178. De la misma manera, podemos decir que hay sistemas para ejecutar. Entonces, si yo planifiqué, por ejemplo, para el año de que voy a invertir mucho más en salud, de repente ni siquiera tenía una unidad de salud o una dirección de salud, vamos a crear, eso lo hago, lo pongo en mi sistema de programación de operaciones, que vamos a fortalecer el sistema de salud local, que vamos por ejemplo, a construir más hospitales, más centros de salud, que vamos a contratar más personal, ¿no? Es decir, fortalecer todo el sistema de salud en la práctica. En mi sistema de organización administrativa, en mi organigrama, en la nueva estructura, creo una unidad de salud que no existía. O la unidad de salud o el área de salud la vuelvo una dirección para que tenga más personal. Por supuesto, le asigno recursos a esa dirección de salud, a ese personal que voy a contratar. Y así hemos programado y organizado lo que se va a hacer el próximo año, siempre buscando la manera de que esto esté vinculado a las prioridades que yo establecí en mi PTD. Y esa sería la política local de salud para la siguiente gestión. Y así podemos ir viendo, no lo vamos a ver en detalle todos los sistemas, pero esa es la lógica sistémica de la ley 1178. Ustedes seguramente van a escuchar hablar de que la ley de administración y control gubernamental tiene una lógica sistémica, un enfoque sistémico. Y es así, todos los sistemas de una u otra manera están relacionados que las personas que contratemos están en función a que en mi POA yo establecí de que voy a contratar más personal para salud, de que en mi sistema de organización administrativa yo dije voy a crear una nueva dirección de salud y de que en mi sistema de presupuesto aperturé las partidas del grupo 1000, por ejemplo, o del grupo 10.000, que son donde yo puedo contratar personal. O de repente el grupo contratar consultores y así, ¿no? Y así cada uno de los sistemas. Administración de bienes y servicios, crédito público, contabilidad integrada y, sí lo explico brevemente, el sistema de control gubernamental. Y cuando hablamos del sistema de control gubernamental, nos referimos a que con este sistema, que a su vez tiene dos subsistemas, ¿no? El control interno y un control externo. El control interno es porque en cada institución pública existe una dirección de auditoría interna, que es la que vela porque todos los procesos interiores de cada institución se desarrollen de la manera adecuada, siguiendo la normativa, los procesos y procedimientos establecidos. Pero también hay un control externo, que es la Contraloría General del Estado. Y esta Contraloría vela porque todos y cada uno de esos procesos se desarrollen de manera adecuada.
Además, la Contraloría General del Estado es el órgano rector del sistema de control. Tenemos al Ministerio de Economía, que es el órgano rector de todos estos otros sistemas que acabamos de mencionar, y tenemos al Ministerio de Planificación del Desarrollo, que es el órgano rector del sistema de planificación. Eso con respecto a lo que quería comentarles en primera instancia sobre la vinculación de la planificación y los diversos sistemas estatales. Aquí también, ya lo mencioné esto antes, cada nivel de gobierno tiene su marco competencial, ¿no? Por ejemplo, es competencia privativa del nivel central, la planificación nacional, competencia exclusiva de los gobiernos autónomos, la planificación del desarrollo departamental, de los niveles municipales también tienen competencia exclusiva en planificación, al igual que las autonomías indígenas, ¿no? En planificación y gestión de su territorio. Estos son los ámbitos de la planificación. Tiene por un lado, como lo acabo de mencionar, un ámbito temporal, ¿no? Corto plazo. Cuando hablamos del ámbito de corto plazo nos referimos básicamente al POA y al presupuesto, lo que planificamos para una gestión, para un año. Ese es básicamente el corto plazo. Tenemos el ámbito del mediano plazo. Principalmente nos referimos a planes de 5 años, por ejemplo, los PTDI y los PEI son planes de 5 años, 2016-2020. Este año están venciendo el primer ciclo de la planificación y ya deberían estar los gobiernos autónomos elaborando sus próximos planes 2021-2025. Y el largo plazo, que en este momento la planificación de largo plazo que tenemos es la Agenda Patriótica o Agenda 2025, sale aproximadamente en el 2014-2015, entiendo, por un periodo entre 10-11 años hasta el 2025. Termina a largo plazo más de 5 años. Podrían ser hasta de 25 años estos planes. Perdón. Tenemos también el ámbito territorial, como hemos dicho, hay planes a nivel departamento y nivel nacional, y también tenemos planes sectoriales, ¿no? Por ejemplo, ahí yo tuve la oportunidad de revisar el plan de turismo, hay planes de desarrollo productivo que tienen que ver con todo, transversales a lo territorial, ¿no? Hay plan, por ejemplo, de salud, que también es transversal, y así, ¿no? En realidad, para cada sector de la economía tenemos un plan nacional sectorial. Entonces, cada uno de estos planes que acabamos de mencionar, de reiterar en realidad, vinculados a sus competencias, también tiene una lógica, ¿no? La lógica de la planificación, que es un ciclo de la planificación, ¿no? Se formulan estos planes, se les asigna recursos, se los implementa, se les hace seguimiento, tiene que haber una evaluación y ajuste de los mismos, y que deberíamos estar en este momento haciendo eso, ¿no? La evaluación y ajuste de este PTDI, por ejemplo, 2016-2020, para poder formular el siguiente plan, 2021-2025. Y los planes que les mencioné hace un momento, aquí solamente ya están organizados de otra manera, ordenados, donde arriba tenemos el PGDES o la Agenda Patriótica, el PEDES, que es del nivel central del Estado, los planes sectoriales, salud, educación, etcétera, los PTDI, departamentales, municipales, regionales, y los PGTC, que son similares a los PTDI, pero para las autonomías indígenas, ¿no? Y tienen algunas características propias. Tenemos también estrategias de desarrollo integral, las denominadas EDIs, que son para las regiones. Por ejemplo, acá en Santa Cruz se tiene la región autónoma, metropolitana, perdón, la región metropolitana de Santa Cruz, que debería tener su propia EDIS, Estrategia de Desarrollo Integral. En Cochabamba entiendo que la han hecho para la región Canata. Y luego entramos a lo institucional, donde cada entidad pública tiene que tener su PEI. ¿Por qué? Porque de su PEI ya va a bajar el POA de cada año, ¿no? El 2016 debió bajar, 17, 18, 19 y 20, ¿no? Y también hay otros planes que se denominan inmediatos, pero que básicamente yo nunca he visto que se le dé uso a esa categoría de plan. La presentación cerramos con, luego de haber visto cómo se organiza el Estado, cómo llega el Estado a la organización del Estado boliviano, hemos visto también la distribución de competencias, cómo se asignan competencias a los diferentes niveles de gobierno, hemos visto el sistema de planificación, toda la lógica de planes, y llegamos y aterrizamos a lo que son las políticas públicas. Un segundo, por favor.
Bien, continuamos entonces, perdón. Les decía, aterrizamos ya al concepto último de política pública. ¿Y qué son entonces esas políticas públicas? Ya son esas acciones gubernamentales más concretas, son programas, pueden ser también normas o conjunto de normas o conjunto de programas, ¿no? En un campo concreto cuyo objetivo es resolver un problema público. En dicho campo, basado en evidencia. La política pública debe ser formulada con la participación de los beneficiarios y otros actores y debe ser evaluada. Aquí también es importante esta diferenciación que hacemos entre la política, perdón, entre el concepto de política y el concepto de políticas, ¿no? O políticas públicas. Decíamos que cuando hablamos de política, hace referencia al juego de poder, cómo se mantiene el poder. De política, hablamos de soluciones específicas a problemas que están íntimamente ligadas, pero también es importante separarlas en algún momento del análisis, ¿no? Y estas políticas públicas se diferencian justamente del juego de la política porque esta es un proceso técnico, tecnocrático, que tiene fases, ¿no? Que se inician cuando uno identifica un problema público, el problema de salud, por ejemplo, ¿no? Es decir, se denomina el sistema único de salud, se diseñó, se implementó con todos sus errores y los problemas que sigue teniendo, pero con la lógica de política pública. Es decir, había un problema público. Gran parte de la población de nuestro país no accedía a un sistema, al sistema de salud, no tenía ningún tipo de seguro de salud. Entonces, a esa parte de la población entre 5 y 59 años se convirtió en un problema público, un gran segmento poblacional que no accedía a salud. Ese, al volverse un problema público, se vuelve parte de la agenda pública. Es cuando políticos, el sector salud, la población dice, nosotros no tenemos acceso a la salud, acceso a la salud. O viene del lado del gobierno. Esta parte de la población no tiene acceso a la salud y va a hacer algo. Entonces se lo agenda como un problema público. Es la formación de la agenda. Es el primer paso de la política pública. Luego viene la fase de formulación. Como hay ese problema público que ha sido agendado y ha sido identificado por los diferentes actores como un problema público de manera efectiva, entonces vamos a la fase de formulación. ¿Cómo lo resolvemos más público? Y aquí vino la propuesta del gobierno, lo vamos a resolver con el Sistema Único de Salud. Vamos a dar acceso a ese segmento de la población a salud. Perfecto. ¿Pero cómo? Los gobiernos departamentales y municipales van a financiar el seguro, digamos, ¿no? En gran medida. Y ahí es donde viene gran parte del problema, ¿no? Porque no hay una lectura adecuada, un cabal de la problemática para dar soluciones de personal, de recursos que carecía a nivel departamental, a nivel municipal, el mismo nivel central también, con carencia de recursos o de repente no necesariamente carencia, sino las prioridades trastocadas, ¿no? Es decir, no había en algún momento para inversiones tan importantes en salud, pero sí había para otro tipo de infraestructuras que no parecían tan relevantes, ¿no? Tenemos demasiados elefantes blancos en nuestro país, grandes inversiones que seguramente deben estar ahorita en procesos legales porque no han sido. Cuando se lo incorporan en la agenda pública, el siguiente paso ya es formularlo, y es lo que le decide hacer de manera conjunta. Eso es donde fallan muchas de las políticas públicas, porque no se logra concertar con los actores. ¿Y qué pasa? Se formula el Sistema Único de Salud, se lanza el Sistema Único de Salud, ¿y qué pasa luego? Cuando se lo va a implementar, vienen los problemas, ¿no? Resulta que se lanza el Sistema Único de Salud y no se pudo implementar en la gran parte del país, no se pudo implementar. Porque no habían recursos, porque los médicos no estaban de acuerdo, porque los gobiernos municipales no estaban de acuerdo, porque la infraestructura de tercer nivel era de propiedad de los gobiernos departamentales y no se había firmado convenio con ellos. Entonces uno se da cuenta de que aquí en la formulación uno debe trabajar mucho en los acuerdos, de trabajar junto con los actores. Cuando no se lo hace así, por supuesto, la fase de implementación será también inadecuada, ¿no? Y finalmente, la evaluación.
la evaluación, pero la evaluación no debe ir a lo que va en nuestro país con las políticas públicas, ¿no? Y hemos entregado eh, eh, tantas obras, ¿no? Y se gastó 10 millones de bolivianos. Y hemos entregado tantos bonos. Es decir, eso no es lo sustantivo, no es lo importante. ¿Qué es lo sustantivo? ¿Resolví el problema público? ¿La accedía al sistema de salud esa población entre 5 y 59 años ya accede a la salud? Esa salud es de calidad, la gente se enferma menos, la gente se está curando, y cuando la respuesta es negativa, quiere decir que este ciclo lo hemos llevado de la manera incorrecta. Por tanto, hay que volver a causas, esa lógica tan sencilla que tiene como instrumentos, por ejemplo, un buen árbol del problema donde identificamos problemas, buscamos soluciones a cada una de ellas. Ese trabajo tan básico pareciera que en muchas de las políticas públicas de nuestro país no se elabora. Entonces hay una definición iluminada de alguien de que esta va a ser la política pública, este va a ser el proyecto, acá vamos a construir un ingenio, acá vamos a construir un estadio, aquí vamos a construir una escuela, pero no hay niños, no importa, pero yo quiero que aquí se construya porque yo me comprometí políticamente a hacerlo y eso me va a dar votos. Es decir, decisión de políticas públicas es lo que muchas veces entorpece este ciclo técnico, tecnocrático que viene de la administración privada. En la administración privada uno igual identifica oportunidades, problemas, le busca una solución, las implementa, si está mal la implementación, la mejora en el camino hasta hacer que funcione bien, ¿no? Entonces, eso que viene del mundo empresarial, del mundo privado, se ha llevado a la lógica pública, también debería funcionar en nuestro país, pero tenemos muchos problemas en este circuito, en este ciclo de la política pública, ¿no? Bueno, aquí el tema de las competencias que ya lo vimos anteriormente. La lámina que tengo para ustedes es cómo empatamos entonces el ciclo de la política pública y el ciclo de la competencia. Les decía, el ciclo de la política pública, formación de la agenda, formulación de la política pública, implantación de la política pública y la evaluación. Y el ciclo del ejercicio competencial, legislamos, reglamentamos y ejecutamos. Entonces, una buena política podría tener una legislación, por supuesto, ¿no? Es decir, muchos de ustedes han trabajado, por ejemplo, en las leyes de juventud en cada municipio, en cada departamento. Fue toda una cruzada de los jóvenes para que haya leyes de juventud. Entonces, pero ese es el diseño inicial de una política pública. Acá, ¿no? En la formación, en la formulación. Aquí que viene acompañado de una legislación. Pero recordemos de que muchas veces se estancó ¿en qué? En la reglamentación. Ya no hubo el siguiente paso. Por eso es que esto, que es la implantación, quedó débil o definitivamente no se hizo. Entonces, cuando vamos a las siguientes fases del ciclo de la competencia, que es reglamentarla y ejecutarla como tal, es ahí donde estamos entrando además en la implantación. Y por tanto, lo podemos luego evaluar y volver al ciclo de volver a planificar, volver a formular nuevas políticas para solucionar los problemas que aún no se hubieran solucionado, ¿no? Entonces, así como se vincula también tanto el ciclo de la política pública como el circuito del ejercicio competencial. Bueno, esa era la presentación que tenía para y ahora queda abierto el espacio para las dudas, consultas que hayan, con todo gusto de mi parte. Sí, muchísimas gracias, querido Luis Eduardo. Gracias por la excelente presentación, por compartirnos la amplia experiencia que tienes. Y podemos ver, ¿no? También que la mayoría, bueno, todos los jóvenes ahorita que conforman élite están muy interesados en el tema, en aprender más y conocer más también sobre la gestión pública. En anteriores módulos hemos visto temas que son más sobre liderazgo, pero un líder también necesita conocer sobre la gestión pública para poder generar incidencia y un cambio real, ¿no? Desde su comunidad, desde su municipio, correcto, desde su departamento y asimismo también del Estado, ¿no? Bueno, nosotros desde Élite y todo el equipo y todos los participantes estamos muy agradecidos por la presentación de hoy, por los conocimientos que pudo compartirnos
y es por eso que desde Élite nosotros le queremos hacer llegar un certificado, ¿no? de agradecimiento por haber participado como expositor en la temática de planificación y políticas públicas en el marco de la Escuela de Liderazgo para la Transformación y Ética Élite, ¿no? Estamos muy agradecidos, tanto desde Academia Innovación, desde el equipo de Élite, y también así desde el Vicerrectorado de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, quien el vicerrector también le hace llegar su saludo. Él no pudo estar el día de hoy, pero estamos muy agradecidos por la contribución a jóvenes de todos los departamentos de nuestro país, ¿no? que están aquí reunidos en esta sala. Entonces, Luis Eduardo, quedamos muy agradecidos contigo. Muchísimas gracias, Isa, a vos, a todo ese importante equipo humano que está trabajando en estos temas tan importantes. Creo que este es el camino correcto. El camino correcto, queremos fortalecer a la democracia, queremos incidir en políticas públicas, queremos cambiar este país. Esas son las metas correctas, pero el camino correcto es el que ustedes están llevando a cabo, es capacitarnos, es investigar, es preguntar, es ser experto en los temas sobre los cuales queremos cambiar antes de cambiarlos. Porque muchas veces los grandes errores, los elefantes blancos, las malas políticas públicas vienen con buenas intenciones. Vienen con buenas intenciones de cambiar algo, pero sin saber por qué y sin saber cómo. Entonces, la medida de que todos ustedes, toda la juventud se cualifique, se capacite técnicamente, pregunte, esté o no de acuerdo con lo que nosotros damos, porque también de repente más se capacitan más, pueden saber más, de repente en algún momento pueden decirnos, no, las políticas públicas en realidad esta es su definición, de repente yo estudié, mi práctica es esta otra, es decir, eso es muy importante, ¿no? La capacidad de debatir, de rebatir conceptos que puedan tener para poder incidir, ¿no? Para construir las nuevas políticas públicas efectivas, ¿no? Una nueva planificación también desde lo público. Entonces, yo me quedo muy contento también, muy satisfecho por las preguntas que han habido, por el interés, por la amplia participación. Veo que ahorita somos casi 70 participantes en un domingo, es que realmente me llama muchísimo la atención, me da mucho gusto de ver jóvenes interesados en estas temáticas y bueno, también cuenten conmigo para futuras ocasiones. Muchísimas gracias, un abrazo a todas y todos.